¿Me escuchan bien? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida en nombre de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, a nuestra sede de posgrado aquí en Vitacura, donde hoy día nos reunimos para este seminario que hemos denominado Informe de Estabilidad Financiera y Tendencias Globales sobre las Inversiones, que organizamos junto al Banco Central de Chile. Quiero empezar saludando a las autoridades y nuestros invitados que nos acompañan hoy. En primer lugar, Alberto Naudón, consejero del Banco Central. Muchas gracias y muy bienvenido. A Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda. Gracias, Carola. A Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios de la UAI. A Carolina Meri, directora de Inversiones de AFP Habitat. Gracias, Carolina, por acompañarnos. A Joaquín Pérez, Partner M&A Transaction Services de PricewaterhouseCoopers Chile. Muy bienvenido, muchas gracias. Víctor Gajardo, director regional de Investment Solutions y Estrategia de Sura Investments. Y a Jaime Lavín, director del Máster en Dirección Financiera e investigador y profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios UAI. Muchas gracias a todos por estar esta mañana con nosotros. Para comenzar, quiero dejar con ustedes a nuestro decano Juan Carlos Llobet para darnos una bienvenida. Gracias, Denise. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. No voy a repetir todos los vocativos, pero quiero agradecerle especialmente a todos por nuestros panelistas por venir. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es un gusto estar aquí con representantes del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, que hemos tenido también, Carola, muchas veces, el ministro Marcel, y hacer de esta escuela, como ha sido siempre, un lugar de conversación, de análisis de la contingencia económica y financiera. Profundizar un poco en el informe de estabilidad financiera es bien importante hoy día, creo yo. Por eso tenemos una sala aquí con mucho público, porque estamos en una situación, como el propio informe dice, difícil. El escenario externo está complejo, con tensiones geopolíticas, 2 guerras abiertas, una elección en Estados Unidos que está generando incertidumbre en el comercio internacional, entre otros frentes. Venimos saliendo de un periodo de inflación alta y empezamos el proceso de normalización de tasas en distintos países. Los gobiernos en todas partes del mundo están con niveles de deuda muy altos, lo mismo muchas corporaciones. En Chile estamos en un desafío de recuperar el crecimiento y para eso es esencial volver a generar inversión, lo que requiere ahorro, un mecanismo que ocurre en los mercados financieros. Tenemos una banca muy solvente, pero que está con requerimientos de capital. Podemos hablar de eso, Alberto. La banca, en las últimas horas hemos visto algunas, ¿cómo decirlo? No digamos tensiones, pero algún diálogo, algún intercambio ahí respecto de cuál es el mejor momento en el ciclo para fortalecer los balances de los bancos. ¿Es este el mejor momento o no? También venimos saliendo de un periodo inflacionario. Empezamos el proceso de normalización de tasas. Creo que el Banco Central merece una enorme felicitación por el trabajo que se ha hecho. La macro en Chile, podemos tener diferencias en el margen, pero la macro en Chile está ordenada, que es un mérito importante del Banco Central y también del Ministerio de Hacienda en este gobierno y los gobiernos anteriores, que hicieron una normalización de la política fiscal que no era fácil de hacer después de la pandemia. Así que es un escenario interesante, digámoslo de esa manera, y por eso nos da mucho gusto tenerlos aquí. Muchas gracias nuevamente por venir, a todos nuestros panelistas, a todos nuestros invitados. Espero que tengamos una muy buena discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Todo lo que tenía escrito ahora lo dijo muy bien el decano respecto a cosas que dice el informe. Así que sin más preámbulos, quiero dejar a Alberto Naudón, consejero del Banco Central, que nos va a contar más del informe en detalle. Gracias, Alberto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por darse el tiempo de venir a escuchar este tema. Para nosotros es particularmente importante esta instancia. No es que nosotros le hagamos un favor a la universidad, ni mucho menos, porque siempre parto yo diciendo que el trabajo del Banco Central se hace mucho más difícil si no somos capaces de comunicar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y esta instancia donde en verdad podemos explicar lo que hacemos son muy importantes y muy necesarias para que nuestro trabajo se haga de manera eficiente. Como es usual, los que organizan estas cosas te ponen tareas medias imposibles, como resumir el informe en 30 minutos
así que no voy a intentar hacerlo. Voy a concentrar en algunos aspectos, algunas 2 o 3 cosas, ¿verdad? Y los invito a los que no han leído el informe a hacerlo. Hay mucho más material, hay varios recuadros, hay temas de regulación, etcétera, que son súper interesantes, pero que en el espacio acotado de tiempo que tenemos no los voy a alcanzar a revisar. Eso sí, contrario a lo que me habían sugerido en la organización, voy a tratar de ir bien rápido para dejar algún espacio de las preguntas. A mí me gusta mucho la parte interactiva, creo que al final, con público bien ilustrado como son ustedes, lo más interesante un poquito del debate. Ahora, no sé cuánto tiempo alcance a dejar para preguntas, pero voy a tratar de hacerlo. De todas maneras, si durante la presentación hay algo que no se entiende o algo que a alguien le parece particularmente necesario de aclarar, levanten la mano, interrumpimos la presentación, el formato es bien flexible. ¿Ya? Entonces, 3 preguntas para esta mañana. Primero, ¿cuáles son los riesgos principales que la economía chilena enfrenta? Riesgos, obviamente, que tengan impacto en la estabilidad financiera. Segunda pregunta, ¿estamos o no preparados para enfrentar esos riesgos? Estar preparados para enfrentar un riesgo no significa que esos riesgos no nos vayan a hacer nada en caso de que se materialicen, pero sí que la economía va a ser capaz de absorberlos y recuperarse, ¿verdad?, después que esos riesgos ocurren, si es que ocurren. Y por último, un tema que el decano, ¿verdad?, mencionó y que es un tema importante, y creo yo que hoy en la prensa también han salido cosas, y un tema que ha ido agarrando un poco más de vuelo en la discusión pública, es el requerimiento de capital contracíclico. Entonces son las 3 cosas que quiero hacer. Entonces déjenme partir con los principales riesgos. Los principales riesgos vienen de afuera. A veces los riesgos son internos, a veces los riesgos vienen más de afuera. En este caso, los riesgos vienen más de la economía global. Y yo separaría los riesgos en 2 grandes elementos. Por uno están los elementos geopolíticos, ¿ya? Y ahí 2 grandes temas. Primero, no sabemos qué va a pasar con la guerra comercial, con el aumento de las tarifas y en general con el proteccionismo. Por una economía pequeña y abierta como la nuestra, ¿verdad?, eso es sin duda un riesgo relevante. Ahora, es difícil pasar desde los discursos de campaña a la realidad, por lo tanto, ¿verdad?, por lo tanto creo que acá simplemente cabe no otra cosa que esperar, ver qué es lo que la administración de Trump hace en Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas ha abierto una incertidumbre relevante. Como ustedes saben, el presidente Trump no solamente ganó la presidencia, sino que el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras, lo cual le da un espacio mayor que lo que tuvo en el pasado para hacer reforma. Y es un tema que obviamente es relevante. El segundo tema geopolítico importante, obviamente, la guerra. El tema Ucrania, ¿verdad?, la invasión rusa a Ucrania, bueno, sigue ahí, más complejo. No sabemos también qué posición va a tomar el nuevo gobierno americano en este tema, pero probablemente a esta altura lo único que uno puede decir es que las opciones se han ido abriendo, ¿verdad? Y la incertidumbre asociada a esto, a este tema, es mayor. Lo mismo con lo que pasa en Medio Oriente. Tenemos buenas noticias, ¿verdad?, porque se acaba de aprobar este cese al fuego o esta tregua entre el Líbano e Israel, pero sabemos que eso también es un lugar de equilibrios bastante débiles, bastante frágiles y por lo tanto los temas de riesgo asociados a un conflicto mayor en el Medio Oriente siguen abiertos. Para terminar este punto, solamente notar una cosa, y esto me va a conectar con el riesgo que viene. Fíjense que si uno mira en este gráfico, aquí me voy a equivocar, aquí. Lo que ve acá son 2 medidas de riesgo geopolítico. Son bien difíciles de obtener medidas precisas sobre esto, pero tenemos aquí una medida sobre riesgo geopolítico que claramente está en niveles mayores que lo que estuvo en el pasado, ¿ya? Esto está bien asociado a temas de guerra. Y acá está el indicador de incertidumbre económica, el EPU, que también en el margen vemos que ha ido aumentando. Entonces, claramente, cuando uno habla con especialistas, trata de construir algún índice que capture esta realidad, etcétera, ve un aumento en el riesgo. Eso es bastante obvio.
Lo que no es tan obvio es que el VIX, que es el indicador de incertidumbre en la bolsa, si bien ha subido en el margen, está más bien en niveles que uno podría decir no son tan altos, ¿ya? Entonces pareciera haber un cierto desacople entre los riesgos que hay en el ámbito geopolítico y cómo los mercados están priceando, por decirlo en la jerga de inversores, esos riesgos. Y eso me diría yo que me da pie para moverme al segundo gran riesgo que nosotros hemos considerado en STF, que es la probabilidad de una corrección, por decirlo así, abrupta de los precios de algunos activos. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es que estamos en un mundo donde la valorización de muchos activos riesgosos es particularmente alta. Yo aquí en esta gráfica les puse 2, pero podemos hacer miles, pero bastante más, digamos. Esto es el Price Earning Ratio en Estados Unidos, que claramente está, si no en su peak, pero dentro de los niveles más altos, ¿verdad?, de los últimos varias décadas, 30, 35 años. Y si algo hemos visto en el último tiempo, más allá de las correcciones que ha habido en los últimos días, ¿verdad?, es una bolsa en Estados Unidos y en otras partes del mundo que sigue bastante boyante. Y lo que está acá es el spread de los bonos high yield corporativos, o sea, bonos riesgosos de corporaciones americanas, que si bien en algunas medidas en Europa, por ejemplo, han subido un poquito, están en niveles súper bajos, o sea, la deuda está cara, ¿ya? La pregunta es ¿esos precios compatibles con los escenarios de riesgo que se van incubando en el mundo? ¿Son esos escenarios son esos precios, ¿verdad?, compatibles o sostenibles, por decirlo de alguna manera, en el escenario macro y geopolítico mundial? Es súper difícil, ustedes saben mejor que yo, aquí hay varias gente que se dedica a las inversiones, es muy difícil predecir turning points o vueltas en los precios. Probablemente gran parte de su labor tiene que ver justamente con el timing de las decisiones y cómo cambian sus portafolios, pero independiente de eso, es evidente que hay un riesgo, ¿verdad? Y ese riesgo, porque aquí en este informe nosotros no es que nos fijamos en cosas que creemos que vayan a pasar, ¿verdad?, sino en cosas que podrían pasar y podrían generar problemas. Y obviamente algo que podría pasar es una corrección en los precios de los activos riesgosos. Ahora, esto se da además en un contexto donde las tasas largas libres de riesgo han subido, en el margen se han corregido un poco, ¿verdad?, pero están altas cuando uno las compara con los años pasados. Acá lo que está, ¿verdad?, el gráfico desde el 2010 y claramente, independiente del país que uno vea, ¿verdad?, o la región que uno vea, las tasas están en sus niveles, por decirlo así, más altos de los últimos 10, 15 años. ¿Ok? ¿Por qué esto es un problema? Porque obviamente el precio de los activos se mueve inversamente al de las tasas. Entonces, escenarios donde las tasas se quedan altas o siguen subiendo hacen más probable una corrección de los activos riesgosos, ¿verdad? Y hay varias cosas que indican que el problema de las tasas, o que más que el problema de las tasas, que las tasas largas no deberían bajar o incluso podrían subir un poco más. Quizá el más importante es el tema de la deuda. La deuda en el mundo está muy alta y no importa donde uno mire, ¿verdad?, gobierno, empresa, etcétera, la deuda ha ido aumentando. Particularmente importante, ¿verdad?, es la deuda de los gobiernos en países claves como Estados Unidos y algunos países europeos. Y no solo eso, sino que todo sugiere, en particular en el caso americano, que las presiones sobre la deuda pública se van a incrementar, en parte porque podrían haber rebajas en los impuestos, ¿verdad?, es parte del programa de la nueva administración, y porque sabemos que las presiones de los conflictos geopolíticos van a presionar el gasto en defensa, y esos son varios miles de millones de dólares, ¿verdad? Si a esto le sumamos el gasto que de una u otra manera tenemos que hacer para la transición verde,
que ese gasto puede ser por dos razones, o porque lo hacemos para prevenir las peores consecuencias de esto, o porque las cosas pasan y tenemos que gastar plata en arreglar el problema. Pero esa presión, ¿verdad?, por gasto asociado a los temas climáticos va a existir por una u otra razón. Entonces, dificultades para mantener las deudas acotadas en un contexto de tasa alta hacen más probable escenarios donde las tasas suban. No estoy diciendo que sea nuestro escenario base, pero más probable esos escenarios donde las tasas son más altas, y esto combinado con valoraciones de activos que están muy altas, obviamente genera un riesgo de reversión de los precios. Y eso con todas sus consecuencias, ¿verdad?, de apriete de condiciones financieras para países emergentes como el nuestro. ¿Ok? Esos son los dos riesgos principales que analizamos en este informe. Insisto, no es que digamos que estas cosas van a pasar, ¿ya? Pero son las cosas que estamos mirando porque la probabilidad de que ocurran no es insignificante. Y las consecuencias son importantes. Segunda pregunta, ¿cómo estamos preparados para esto? Bueno, la buena noticia es que de una u otra manera, también lo mencionaba Juan Carlos, ¿verdad?, hemos logrado equilibrar esta economía. Si esta misma situación nos pasaba 2 años atrás, nos pillaba en peor pie. ¿Por qué? Porque teníamos una economía que estaba claramente con un boom de gasto que era insostenible, con inflaciones muy altas y difíciles de controlar, ¿verdad?, lo que requería una política monetaria mucho más contractiva. Eso, por suerte, ¿verdad?, se ha ido arreglando. Ya tenemos nuestro próximo informe de política monetaria en diciembre. Ahí podremos conversar, si me invitan, por cierto, más sobre el escenario macroeconómico. Pero por ahora simplemente hacer notar que este ordenamiento, ¿verdad?, de las condiciones macroeconómicas locales ha permitido que las tasas de interés de política monetaria en particular vayan bajando desde picos bien altos, 11.25, ¿verdad? Hemos ido bajando y lo más probable es que todavía sigamos bajando porque los presupuestos de nuestro escenario base del IPOM anterior más o menos se han ido dando, y si ese es el caso, debiera todavía ¿verdad?, haber espacio para seguir llevando la tasa hacia niveles más cercanos a la neutral. Toda esta discusión obviamente estará en el próximo informe de política monetaria. Ahora, que las condiciones financieras locales hayan ido cediendo por el lado de las tasas cortas, obviamente no significa que todas las tasas en Chile vayan cayendo. Y probablemente la gente que se dedica al sector inmobiliario, a la venta de casas, etcétera, está preocupada porque ya hace un buen tiempo venimos hablando de tasas de crédito hipotecario que siguen altas. Lo que pasa es que en el sistema macroeconómico nuestro, ¿verdad?, el Banco Central tiene un muy buen control de la parte corta de la curva y por lo tanto una influencia relevante sobre las tasas, diría yo, a 1 o 2 años. Ya, un poquito más quizás, pero especialmente 1 o 2 años, que son tasas obviamente muy importantes para la economía. Pero una economía abierta y integrada al resto del mundo como la nuestra, donde las conexiones financieras son muy grandes, obviamente tiene mucho menos control sobre la parte larga de la curva. Y de hecho, estos dos gráficos son bien evidentes en eso. Cuando uno mira las tasas a 10 años, la correlación entre Estados Unidos, el azul, y Chile, no sé qué, color cobre, no sé por qué, pero bueno, ¿ya?, y Chile, color cobre, son bastante parecidas. O sea, es una correlación bien alta, ¿ya? Entonces, claro, el ciclo económico nos pega. Y obviamente, si todo este tema de las tasas largas afuera siguen altas, bueno, eso se va a traducir también en tasas altas acá. Y mercados como el mercado hipotecario, etcétera, o inversiones más largas, que dependen mucho más de las tasas largas que las cortas, se van a ver resentidas. Sin embargo, insisto que el hecho de estar integrado financieramente, pero bajo un sistema de tipo de cambio flexible, nos permite tener una independencia relevante en términos de fijar las condiciones financieras de corto plazo. Y esto se ve claramente acá, donde de nuevo Estados Unidos es la azul, nosotros somos la cobriza de aquí, ¿verdad? Y vemos claramente cómo hay periodos en que las tasas en Chile se mueven distintas a las americanas. Después de la crisis nosotros tuvimos una recuperación súper importante, ¿se acuerdan? Porque los chinos se mandaron un paquete fiscal muy grande, eso subió el precio del cobre, un boom de inversión minera. Bueno, nosotros subimos las tasas, en Estados Unidos no estaban tan bien, ¿verdad? Y siguieron con las tasas bajas. Después, cuando se acabó el boom de los commodities, por ahí el año 2014, bueno, nosotros empezamos obviamente a echar para atrás, a bajar las tasas, y en ese minuto Estados Unidos se empezó a recuperar y empezaron a subir las tasas. O sea, a veces acá en todo este ciclo hemos ido más bien en contra. Pero
Hay otras ocasiones en que los ciclos económicos son parecidos en dos lugares y vamos al mismo lado. Entonces, toda esta idea que a veces yo oigo entre muchos inversionistas de que nosotros estamos mirando a la Fed para ver qué hace, para ver cómo reacciona en Chile, no tiene nada que ver. El sistema de libre flotación nos permite manejar la parte corta de la curva, ¿verdad?, de manera independiente. Lo que no implica, por cierto, que lo que pase afuera no nos afecta, ¿verdad? Pero nos afecta por otros caminos. Y de alguna manera nosotros entendemos esto como un choque a la economía y ajustamos la política monetaria, ¿verdad?, a las condiciones financieras globales. Pero las podemos hacer de manera independiente. Entonces, primera cosa buena, las condiciones financieras en Chile se han ido relajando, especialmente en la parte corta, como en particular la parte corta, porque los equilibrios macroeconómicos se han ido arreglando. Después, de un punto de vista de los distintos agentes, entonces el informe analiza las empresas, los hogares, el gobierno, ¿verdad?, y la banca, básicamente los agentes. Cuando uno mira a las empresas, la buena noticia es que la deuda corporativa ha ido bajando como proporción del PIB. En este gráfico con hartos colores, ¿verdad? Lo único que diría yo como más importante es fijarse que esta deuda que está arriba, esta morada, ¿ya?, es un poco engañoso porque es deuda de empresas con ellas mismas, con sus casas matrices. Es lo que llamamos préstamos de inversión extranjera directa. Entonces, en verdad, si uno saca un poco esa parte, se da cuenta que la deuda en general ha ido bajando, ¿ya? En particular, la deuda bancaria, que es la amarilla, se ha ido reduciendo. Esto lo vemos todo el rato, ¿verdad? Todos los comentarios sobre que el crédito comercial crece poco. Bueno, eso es. Ha sido marginalmente compensada con un poco más de inversión extranjera directa, algo que se también ha relevado en la prensa en el último tiempo, porque parte de las utilidades se ha reinvertido, pero también hay reinversión a través de préstamos que funcionan. Y también porque empresas grandes han colocado más bonos en el exterior, ¿ya? Pero, en términos generales, la deuda de la empresa es estable y si algo más a la baja. Y eso es coherente con indicadores financieros que en general mejoran. Entonces, si miramos, por ejemplo, la rentabilidad, ¿verdad?, de la firma, que está aquí el ROA, ha ido subiendo en el margen, ¿verdad?, y el nivel histórico está ok. Sin embargo, obviamente, cuando uno mira entre sectores, las realidades son bien distintas. O sea, este promedio que funciona esconde diferencias importantes entre sectores. Se ha hablado mucho, si quieren, y alcanzamos un poco en las preguntas y respuestas, podemos extendernos, pero claramente el sector inmobiliario, el verde, el sector construcción, bueno, y también en algo del sector comercio, han ido aumentando más fuertemente su impago y lo ha llevado a sus niveles mayores a lo histórico. ¿Ok? Pero sigue siendo un tema más bien sectorial que un tema generalizado de las empresas en Chile. O sea, hay sectores que le está costando más pagar la deuda, pero en general los niveles de deuda han caído, las rentabilidades siguen adecuadas y la posición como financiera de empresas global es algo mejor. Los hogares, lo mismo. Los hogares han bajado su carga financiera, en parte porque las tasas han bajado, en parte porque se han reducido sus créditos de consumo. Y hoy día, cuando miramos la carga financiera de los hogares, ya sea los quintiles 1 a 4 o el quintil 5, lo que vemos, ¿verdad?, es una disminución en términos generales de la carga financiera, especialmente en consumo, pero depende del quintil que miremos, también algo en hipotecario, ¿ya? En hipotecario también ayuda mucho la caída en la inflación, ¿verdad? Porque obviamente la mayoría de los dividendos están en UEF. Entonces todo eso ayuda a que hoy día la carga financiera de los hogares haya caído. También es bueno notar que el ahorro de las empresas, después de esta genial idea que nos llevó a bajar el ahorro fuertemente, que se llamó retiro de ahorros de fondos de pensión, que no sé quién puede pensar que era una buena idea cambiar su ahorro para la vejez por un auto o un refrigerador.
que fue lo que hicimos, digamos, masivamente. No quiero decir que todos lo hayan hecho, pero masivamente fue eso, ¿verdad? Un montón de compras de bienes durables usando ahorros previsionales. Bueno, después de eso las cosas se han normalizado y el ahorro, si bien sigue en niveles menores que el promedio histórico, se ha recuperado. No obstante, como les mencionaba, de un punto de vista de la riqueza financiera neta, bueno, el uso de los ahorros de fondos de pensión no se ha recuperado y por lo tanto, de un punto de vista neto, la riqueza financiera del hogar es más baja. ¿Ok? Pero la buena noticia es que en el margen el ahorro está mejorando. Y, de hecho, en este mundo donde la deuda del hogar ha ido cayendo y donde la carga financiera es menor, uno ve que, en términos generales, el impago de los hogares, especialmente en lo que se refiere a créditos de consumo, ha ido cayendo. Si bien respecto al crédito hipotecario ha subido algo en el margen, pero a niveles que todavía son menores que los niveles históricos, que los promedios históricos. Entonces también desde el punto de vista de los hogares se ven relativamente en buena posición para enfrentar escenarios de riesgo. El gobierno, bueno, acá tenemos a la Carola Moreno, ¿verdad?, que podrá responder las preguntas difíciles. Mi único punto acá que quiero hacer es que son dos cosas. Uno, es indudable que hemos tenido un aumento muy significativo y en eso sí que hemos sido consistentes en este país, en ir teniendo déficits fiscales que lleven la deuda pública a niveles en torno al 40%. ¿Ok? Entonces, si el año 2010, por decirlo así, estábamos con una deuda bruta menor al 10% del PIB, hoy día estamos cerca del 40%. Segundo punto, ¿es 40 un problema? No, ¿verdad? El mismo gobierno ha definido 40-45 como nivel de deuda prudente y efectivamente, si uno compara con otra economía, ¿verdad? 40% de deuda PIB, pública PIB, es un número totalmente razonable. Y no solo eso, sino que si somos capaces de mantener el comportamiento fiscal coherente con la regla, las distintas proyecciones oficiales y no oficiales, porque aquí el supuesto es lo que importa, mantenemos un gasto fiscal coherente con la deuda, vamos a ser capaces de estabilizar la deuda en esos niveles. Si logramos eso, golazo, ¿verdad? Lograr estabilizar la deuda en esos niveles, obviamente no es lo mismo que hace 10 años atrás o 15 años atrás, pero son niveles totalmente adecuados. El único tema acá es que los requerimientos en términos de gasto y de ingreso para cumplir con esto y por lo tanto para estabilizar la deuda son, por decirlo de alguna manera, exigentes, son desafiantes. Entonces, no es que tengamos un problema fiscal, por decirlo así, hoy, pero sí tenemos un desafío importante en mantener una política fiscal que sea coherente con esto. Y es un desafío como país que va a ser grande. Pero, por ahora, niveles adecuados. En todo este contexto, a pesar de que la mora y el incumplimiento ha aumentado, especialmente en algunos lados, ¿verdad? Ya mostrábamos algunas empresas, algunos sectores, ¿verdad? La rentabilidad de los bancos, si algo aumentó un poquito, ¿verdad? El ROA ahí aumentó un poquito en el margen y está en niveles por sobre su promedio histórico, en parte empujado por el margen de interés. O sea, los bancos han sabido lidiar con esta situación y, dado las provisiones que tienen, las garantías, etcétera, y los negocios que hacen, han podido navegar adecuadamente en este mundo. Ok, entonces estamos bien. Esto no quiere decir que estamos bien parados para enfrentar una crisis afuera, para enfrentar escenarios de riesgo más extremos afuera. Esto no quiere decir que no nos vaya a afectar. Ya lo dije, es muy importante. Nosotros somos un país chiquitito, muy abierto, muy integrado. Cualquier cosa que pasa afuera repercute con fuerza acá. La pregunta es si nos va a votar o si las condiciones locales van a amplificar eso y magnificar los efectos de esos shocks negativos externos. Y la respuesta es que, como está la economía hoy día, va a recibir el golpe si es que ocurre el problema, pero va a seguir parada. Y no va a amplificar
los problemas que vengan de afuera por desequilibrio interno y va a poder salir, ¿verdad?, de esos problemas a una velocidad, a un ritmo adecuado. Y eso queda más claro aún cuando uno analiza los stress test, los ejercicios de riesgo extremo, ¿verdad?, que hacemos en el banco y que todo el mundo hace, o sea, todos los bancos centrales hacen. Lo hacemos para 3 sectores: hogares, empresas y la banca. Respecto de la empresa y los hogares, lo que vemos es quién y cuánta deuda de la que tienen esos sectores está en riesgo en caso de que se produzca un evento bien extremo, ¿verdad? Y lo que vemos, ¿verdad?, es que la deuda comercial en riesgo, ¿verdad?, como porcentaje del PIB, en caso de que venga un shock súper extremo, porque estos escenarios de estrés son recesiones con aumentos de tasa, con depreciaciones significativas, o sea, son con alto desempleo. En ese caso, la deuda en riesgo, ¿verdad?, es algo menos que 3%, que no es muy distinto, ¿verdad?, a lo que teníamos en el informe anterior, un semestre atrás, ¿verdad? Y si algo menor de lo que teníamos a fines del año pasado. Cuando uno mira, ¿verdad?, ¿dónde está el principal tema? Bueno, obviamente los temas de tasa, de venta, ¿verdad?, y otros asociados a inflación son los que hacen subir la deuda en riesgo, ¿verdad? Entonces, obviamente en un escenario así catastrófico, las ventas de las empresas caen mucho y eso hace que las empresas no puedan pagar. Eso tiene un impacto importante, ¿verdad?, en aumentar la deuda en riesgo. Y por otra parte, las tasas suben, hacen que la carga financiera sea mayor, que los precios de las garantías caigan, etcétera, y todo eso genera mayor impago. Pero, como les mencionaba, totalmente manejable. Los hogares lo mismo. De hecho, si algo hemos visto que la deuda en riesgo de los hogares va bajando, ¿ya? Incluso en un escenario de desempleo alto, tasas altas y mayor inflación, típicamente en estos episodios de crisis por la depreciación se genera una inflación de corto plazo muy alta, las familias no tienen niveles de deuda en riesgo que podríamos decir demasiado altos. ¿Ok? Entonces, por ahí bien. Y la banca, muy bien capitalizada. La verdad es que tenemos niveles de capital efectivos muy adecuados y la forma en que vemos eso, ¿verdad?, es que cuando comparamos, esto es lo que tienen hoy día las bancas como capital básico, CET1, respecto a su APR. Esto es los niveles que llegaríamos, ¿verdad?, en caso de que haya un escenario dramático. Obviamente los bancos perderían capital, tendrían que usar parte de su capital para absorber las pérdidas asociadas a los impagos, a los créditos que no pueden cobrar, ¿verdad? Pero lo que es interesante es que incluso en escenarios dramáticos, ¿verdad?, esto quedaría por sobre los niveles exigidos por la regulación. Incluso considerando el buffer de conservación. Recuerden que Basilea divide el capital de los bancos en varios pedazos, ¿verdad? Este mínimo regulatorio, ¿verdad? Cuando un banco se pasa para abajo, ya estamos en problemas mayores de solvencia. Y existe este buffer de conservación en el cual uno puede caerse capital regulatorio dentro de ese buffer de conservación y dependiendo cuánto se caiga genera algunas medidas como no repartir dividendo o restricción en la repartición de dividendo, etc. Pero ni siquiera en un escenario, les repito, muy severo, el capital de la banca en promedio llegaría a ese nivel. O sea, de una banca bien capitalizada. ¿Ya? Y esto lo medimos con el CET1, que es el estándar mundial, pero si lo medimos con el IAC, que es lo que usábamos antes, más o menos la misma historia. Ok, eso es el informe en la parte principal. Esos son los riesgos, son relevantes, una economía bien para enfrentarlo. RCC, ya, déjenme. RCC es requerimiento de capital contracíclico. Déjenme 3 cosas sobre esto y termino. Uno, ¿qué es esta cosa? Porque hay un enredo, nadie sabe mucho lo que es. Ok, la idea, ¿verdad? Uno le exige a los bancos un
capital mínimo para operar, ¿ya? Entonces, ese capital mínimo tiene una parte básica, tiene un pilar 2, tiene un cargo por si el banco es sistémico extra, y un pedacito de eso, probablemente uno más chico, es lo que se llama el requerimiento de capital contracíclico. Entonces, si a un banco se le pide, por ejemplo, 12% de capital respecto de sus activos corregidos por riesgo, bueno, una parte de esa, una parte chiquitita, el 1% es lo que se llama el capital contracíclico, el 1%, el 0,5%, va entre 0 y 2,5%. ¿Ok? ¿Para qué sirve eso? Sirve para la siguiente cosa. La idea es que cuando viene una crisis, los bancos estén primero bien capitalizados para poder enfrentar el shock. Pero que a medida que la crisis se empieza a desarrollar, los bancos no restrinjan el crédito de manera exagerada. Obviamente en una crisis tremenda se va a restringir el crédito, pero que no se exagere esa disminución en el crédito. Y una forma, hay varias cosas que uno puede hacer, una de las cosas es en ese minuto disminuir el requerimiento de capital. Entonces, la idea es, en tiempos normales, queremos que el requerimiento de capital esté aquí, porque queremos una banca sólida. Cuando venga una crisis, ¿verdad? Y a medida que esa crisis ya empezamos a entender cómo va a ir, ¿verdad? Vamos a permitir que la banca opere con un capital regulatorio algo menor, porque ahí se desactiva el capital contracíclico. ¿Para qué? Para ayudar a la banca a que no ajuste a la baja el otorgamiento de crédito. ¿Ya? Y cuando los temas hayan pasado y la banca y la situación se haya ordenado, le vamos a pedir a la banca que vuelva a constituir ese capital, porque el capital en tiempos normales, ¿verdad?, incluye el buffer contracíclico. Y lo incluye para que cuando haya un problema poder sacarlo y ayudar a la banca a... Entonces, eso es el capital contracíclico. Tiene la ventaja de que como existe ex ante, hace que la probabilidad de un ataque, o no sé un ataque, pero de que los mercados desconfíen de la banca es menor, porque saben que está este instrumento que va a ayudar a que la banca siga entregando crédito y que va ayudando a la economía. Entonces, en ese sentido, hace más resiliente el sistema. ¿Ya? Funciona, por decirlo así, ex post, pero también tiene efectos ex ante. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, uno dice, ok, ¿cuánto es ese monto que quiero tener para que cuando venga una crisis lo pueda liberar y permitir a la banca usarlo sin violar sus requerimientos regulatorios? Bueno, nuestro cálculo es que un 1% de los APR es suficiente para enfrentar una crisis promedio. Una crisis promedio no es una crisis que pasa cada rato, ¿verdad? Las crisis pasan cada poco tiempo, o sea, cada bastante tiempo, pero la crisis promedio, ¿verdad?, esos eventos extremos promedio, nuestro cálculo es que con un 1% de capital que uno pueda relajar, puede de una otra manera hacer frente a esos problemas en lo que se refiere a ayudar a que el crédito no se contraiga demasiado en esas ocasiones. Y eso es lo que se llama el RCC neutral, que es lo que la banca debería tener en promedio, o en los tiempos normales, mejor dicho, de capital regulatorio asignado al capital contracíclico. En Chile partimos de cero. En mayo del 2023 el RCC efectivo se subió a 0,5, no, del 23, a 0,5, y todavía estamos a 0,5 del 1. Sin embargo, como sabemos que la banca enfrenta otros requerimientos, como todavía está en discusión, ¿verdad? O no en discusión, en evolución, el acercarse completamente a los requerimientos de Basilea III, lo que el Banco Central ha dicho es que no hay ninguna intención en llevar el RCC efectivo a su nivel neutral hasta probablemente finales del 2027. ¿Por qué? Porque creemos que la discusión sobre llevarlo al nivel neutral se va a dar en la primera reunión de política financiera del año 2026, y típicamente cuando uno decide cambiar el RCC, en este caso sería, por ejemplo, de 0,5 a 1, para llevarlo el RCC efectivo al nivel neutral de 1, típicamente es un plazo de un año. Entonces,
si todo sale como esperamos, ¿verdad? Este es un requerimiento que está ahí, pero que todavía falta mucho para que sea exigible. Y por lo tanto la banca tiene un tiempo prudente para adecuar sus políticas de capital a este requerimiento neutral. Por ahora hemos decidido dejarlo en 0,5, ¿verdad? Porque sí, es cierto, preferiríamos estar en 1, que es lo que nosotros tenemos calculado como el nivel neutral adecuado. Pero, por otra parte, entendemos que los costos de hacerlo muy rápido superan, de alguna manera, a los beneficios esperados y, por lo tanto, hemos decidido mantener el RCC en 0,5 y dar este tiempo prolongado para que los bancos lo incorporen. ¿Tiene efecto en el crédito? Bueno, en economía, todos los que hemos estudiado, sabemos que no hay que decir ni que no ni que sí, sino que depende, ¿verdad? Y yo me voy a atener a lo que mis profesores me enseñaron. Obviamente uno puede siempre pensar escenarios donde el requerimiento de capital contracíclico, aunque sea algo que debería pasar a fines del 2027, podría generar algo. Siempre, o sea, yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, que uno siempre puede armar un escenario, ¿verdad?, para que pase algo que uno cree o quiere defender. En nuestra perspectiva, la aplicación del RCC de 0 a 0,5, ¿verdad?, que se activó durante este año, porque se propuso el 2023, pero dimos un año para que para que sea efectivo. Todo nuestro análisis muestran que no han tenido efecto negativo en el crédito. Que las holguras de capital que la banca tenía han sido más que suficientes para absorber ese aumento y que por lo tanto la banca no ha necesitado ni contraer su activo ni aumentar su capital para cumplir con ese requerimiento específico. Tampoco pensamos que los impactos de ir a 0,5 en un plazo tan prolongado como el que hemos propuesto debiese tener impacto relevante. Entonces, honestamente, nuestra posición es que esto es una medida que tiene en neto positiva por lejos, porque vamos a tener una banca mejor preparada para enfrentar crisis en próximos años y el impacto en la economía debería ser muy bajo. No obstante, es importante reconocer que este es un requerimiento dentro de varios otros que se están haciendo. Y por lo tanto, en su conjunto, los requerimientos, ¿verdad?, o los requerimientos en general deben ser considerados en conjunto. Y por eso es tan importante la coordinación entre las distintas autoridades, la CMF y nosotros. Y esa coordinación existe y tenemos conciencia plena de que al final lo que importa son los requerimientos los requerimientos regulatorios totales. Y por lo tanto, esto de alguna manera, ¿verdad?, es todavía algo que está en proceso porque tenemos que terminar de ver cómo es la implementación de Basilea III en su totalidad. Entonces, todavía, ¿verdad?, van a haber revisiones, temas de discusión más adelante, pero tenemos plena conciencia de que no podemos funcionar como una institución aislada del mundo, sino que estamos poniendo unos requerimientos, ¿verdad?, que se enmarcan dentro de una cosa que se llama Basilea III, y esa cosa que se llama Basilea III, créanme que la tenemos muy, muy bien analizada. Entonces, eso. Bueno, don Juan Carlos, doña Denise, eso sería todo. Obviamente mentí. Yo feliz. ¿Ah? Pero no sé si le estoy quitando todo el tiempo a los demás. Asiento, el público lo pide. Muchas gracias. Aquí hay un micrófono, alguien nos puede ayudar para que escuchen todo. Tomen. Aquí todo atendido por su propio. Oiga, muchas gracias, muy buena presentación. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas, que sean preguntas, por favor, cortas, porque tenemos muy buen panel, así que vamos con la primera. Ok, súper breve. ¿Se escucha, sí?
Bueno, muchas gracias. Y yo creo que un súper buen resumen. Sin embargo, Alberto, tengo que decirte que creo que fue un poquito optimista. Porque creo que si bien es cierto, la política monetaria que ustedes han desarrollado ha sido muy eficiente, muy responsable y seria, la política fiscal ha sido un desastre. Y diré por qué un desastre. Porque resulta que en un país con un 40% de deuda PIB, como Chile, si muy latero me dicen, yo corto el tiro, pero en un 40% versus países con 130%, como Japón, por ejemplo, que son muy diferentes, nosotros con productividad a la baja, con una permisología desatada, con bueno, tengo aquí varias cosas, digamos, con mayor incertidumbre regulatoria, etcétera, creo que efectivamente un 40% de deuda PIB es un riesgo hoy día. Yo, en ese sentido, celebro el tema de la política monetaria, ¿cierto? Pero creo que hay una inconsistencia o no hay un ir de la mano con la política fiscal. Gracias por la pregunta. Yo sospecho que esa pregunta es para el Ministerio de Hacienda más que para el Banco Central. No sé si igual Alberto quiere comentar algo, pero... Dos cosas. Primero, pues a la Carola la pueden... a la Carola la pueden bombardear con preguntas difíciles. Yo tengo la suerte de no tener que responder tanto, pero creo que, para ser franco, y esto nosotros somos súper independientes del gobierno y no calificamos las cosas que el gobierno hace, pero me parece mucho calificarla de un desastre. O sea, honestamente no creo que eso que sea así. Por el contrario, creo que al inicio de este gobierno veníamos con déficit fiscal y con gastos bien grandes asociados mucho a la pandemia, pero también, digámoslo, hubo una exageración de gasto fiscal en las transferencias, en los IFE y otras cosas, y este gobierno, el ministro Marcel, rápidamente revirtieron eso y hicieron algo que ahora nos parece obvio, pero que no era fácil de hacer, que era, por decirlo así, normalizar o volver a una senda coherente con la regla. Eso, entonces, primero que todo, yo creo, mira, el tema de bajar la inflación, el Banco Central lo ha hecho súper bien. Perdón por lo humilde, pero sí, lo hemos hecho bien, actuamos rápido, subimos las tasas rápido, no nos tembló la mano para llegar bien arriba y después empezamos a bajar también, creo yo, de manera prudente. Algunos economistas connotados, ¿verdad?, pensaban que estábamos generando una recesión en la economía y nos decían que por qué no íbamos más rápido. La economía no ha tenido ninguna recesión, hemos tenido una transición bien adecuada, ¿verdad?, hacia un equilibrio macro, pero sin el esfuerzo fiscal que se hizo, ¿verdad?, al principio, especialmente en este gobierno, de reducir el gasto de manera significativa, la cosa habría sido mucho más difícil y no sé si habría sido tan exitosa. Entonces, en la lucha contra la inflación, Banco Central, yo creo que buena nota, la política fiscal también. Ahora, dicho eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando yo miro hacia atrás, Chile tenía algunas cosas que llamamos buffer, ¿verdad?, que lo hacían un país distinto. Lo hacían un país distinto tan claro que teníamos un credit rating parecido al de Corea, siendo que Corea es un país mucho más avanzado, mucho más rico que nosotros. Pero cuando tú hablabas con las agencias clasificadoras de riesgo, te decían, ok, mira, no tienen deuda pública, así que ¿qué riesgo pueden tener en estas materias? Y más encima un país que crecía a un ritmo más bien alto. Junto con eso, además, teníamos unos fondos de pensión, unos fondos de pensiones vigorosos, ¿verdad?, potentes, que le dan una profundidad a nuestro mercado muy notable. No solo eso, sino que por los incentivos que tienen de invertir a más largo plazo y tienen muchos sus pasivos, ¿verdad?, en moneda local o en UF, pero no en dólares, actuaban de alguna forma contracíclica. Es decir, cuando los no residentes se querían ir, se depreciaba el peso, Chile era barato y de alguna forma volvían. Y esas dos cosas le daban a Chile unas características inusitadamente positivas. ¿Ya? Estoy de acuerdo. Desde ese mundo, por decirlo así,
extraordinariamente sólido o extraordinariamente, con unos buffers extraordinariamente grandes, hemos pasado a una situación distinta. Los fondos de pensión fueron fuertemente achicados, ¿verdad? Producto de los retiros. Tenemos un mercado de capitales con menor profundidad que funciona, ¿verdad? No con la misma eficiencia que hace algunos años atrás. Y este buffer fiscal se fue desvaneciendo. Ahora, como mostré, eso es algo que tiene una, ¿verdad?, desde el año 2010 para adelante. No es una cosa reciente. ¿Dónde estamos parados? Todavía estamos parados en un lugar, cuando yo me comparo, ¿verdad?, con otra economía emergente, incluso con alguna economía avanzada, en un lugar que en la medianía de la tabla, si tú quieres ponerlo así. No somos los más, ¿verdad?, con las mayores fortalezas, como éramos un tiempo atrás, pero no estamos en la parte más negativa de la tabla. Sin embargo, para mantenernos aquí, en ese lugar, o para incluso mejorar, ¿verdad?, los desafíos no son pocos. No son pocos en materia de gasto fiscal y en materia de ingreso. Vamos a tener que encontrar alguna combinación, ¿verdad?, en ambas materias, para que, como dicen las proyecciones de Hacienda, cumplir con la regla fiscal y con eso estabilizar la deuda aquí. Si no lo logramos, la deuda va a ir subiendo. ¿Y para qué decir si volvemos a hacer o a tomar medidas que terminan por afectar el mercado de capitales como fueron los retiros? Entonces, sí, nos consumimos parte importante de nuestro buffer. Creo que todavía estamos en una posición adecuada para un país como el nuestro, pero mantenernos ahí no va a ser fácil. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la pregunta. Yo solamente quiero decir, el corazoncito me late, la normalización fiscal la ejecutó el ministro Marcelli, hizo un gran trabajo, pero ese presupuesto se propuso, se tramitó y se aprobó en el gobierno anterior. Y perdón que no puedo evitar decir eso, pero es que siempre que se discute eso no se le reconoce el mérito al presidente Piñera haber aprobado ese presupuesto, que no era fácil en el Congreso. Entiendo que Salvador Valdés tiene una pregunta y vamos a acelerar el tranco porque si no el panel nos va a quedar sin tiempo. Sí, muchas gracias. Una pregunta corta sobre el capital contracíclico. Y toda la explicación que da Alberto se basa en la capacidad de predecir las próximas recesiones. Pero yo dudo de que tengan ustedes esa capacidad, no conozco a nadie que la tenga. Si la pudieran predecir, bueno, pueden tomar medidas mucho más eficaces que pedir un poquito más de capital. Entonces, toda la lógica de este requisito de capital contracíclico yo pongo en duda de que tenga lógica, porque, o pregunto, ¿cuál es la lógica si esto es impredecible? Salvador fue profesor mío, Macro 1, la Católica, así que aquí voy a tener mucho cuidado porque es un profesor severo. No lo sé, pero lo que sí sé es que la clase era muy, muy entretenida y que aprendí mucho. Ahora, estoy 100% de acuerdo con Salvador que la capacidad de predecir crisis es más bien baja, por no decir nula. Estoy totalmente de acuerdo en que generar un instrumento que se base en una cierta capacidad de predecir, y no solo eso, porque imagínense que yo no solamente voy a predecir cuando viene una crisis, sino que lo suficientemente antes como para poder, uno, decirle a los bancos que aumente el capital contracíclico, darle un tiempo prudente para que lo hagan, o sea, imposible. No puedo estar más de acuerdo. Justamente por eso, ¿verdad?, es que la estructura del capital contracíclico supone un nivel neutral positivo. Esto, yo entiendo la confusión porque en el origen del capital contracíclico está justamente esta idea de poder suavizar el ciclo financiero. Entonces, de alguna forma es algo que subía cuando las condiciones financieras eran muy laxas para prevenir la incubación de riesgo y después era un requerimiento que se hacía menos, ¿verdad?, exigente cuando esos riesgos se materializaban. Bueno,
La forma en que se aplica en Chile, y diría yo en la mayoría de los países del mundo, es bien distinta. Lo que estamos haciendo nosotros es esto, decirle, mire, usted siempre, o por decirlo mejor, en tiempos normales, tiene que tener un capital. Es como un seguro. Usted lo tiene. ¿Para qué? Para que cuando venga la eventualidad, que no puedo predecir con ninguna certeza, usted lo pueda usar. Entonces, no es un capital que se incrementa a partir de prever una crisis futura. Es un requerimiento que siempre está activado en 1%, por eso el nivel neutral. Ahora esto va a ocurrir en 2027, no ahora, todo eso ya lo expliqué. ¿Ya? Y que se desactiva, o sea, se permite usar ese capital cuando viene una crisis. Entonces, es justamente tomando en consideración el problema que Salvador menciona, ¿verdad? Es que hemos decidido ir a un nivel neutral. Ahora, ¿por qué ese nivel neutral es 1 y no 2,5, que es lo máximo que la legislación establece? Porque en nuestros cálculos, 1 es suficiente para enfrentar la crisis promedio. Ahora, eventualmente, en un caso que nosotros consideramos muy poco probable, uno va a ver ciertas condiciones en la economía de una toma excesiva de riesgos, por ejemplo, que sugerirían llevar el capital contracíclico exigido por sobre el 1%. Y ahí hay un espacio, uno puede ir hasta 2,5%. Creemos que eso no va a pasar, o es muy poco probable que pase. Por lo tanto, este 1% es como un seguro que está ahí, que se entera en tiempos normales, no en prevención de una crisis, y se usa cuando la crisis viene. Entonces, esa es la lógica que tiene hoy día. Es contracíclico en el sentido que se entera cuando los tiempos normales, razonables, cuando el costo del capital es barato, cuando las restricciones de capital no son tan binding, ¿verdad? Y se desactiva cuando las cosas están malas. Entonces, en ese sentido es contracíclico, pero no en que su activación dependa de prever escenarios futuros. Estamos en la hora, yo creo que vamos a tener que pasar al panel, ¿o no? No tomamos una más mejor porque estamos pasados. A mí me quedaron ganas, eso sí, de armar una discusión sobre el requerimiento de capital contracíclico, ¿no? Para poder profundizar un poco más. Muchas gracias. No sé quién toma la batuta ahora. La Denise. Sí. Creo que un buen tema, muy buena idea armar un panel sobre esto, creo que es importante explicarlo mejor. Este es un concepto que ha ido cambiando, ¿verdad? Mucho la forma en que se entiende y por lo tanto me parece súper bien, así que siempre disponible a participar en eso. Y lo otro es que lamentablemente no me voy a poder quedar al panel porque tengo que hacer clase, pero me habría encantado y como se largó un poquito me voy a tener que escapar, así que muchas gracias por usted. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Te vamos a cobrar la palabra para una próxima ocasión, una próxima oportunidad. Bueno, sin duda, uno de los temas más importantes que queremos abordar hoy es la profundidad del mercado de capitales local y los desafíos que esto plantea en materia de inversiones. Para eso, entonces, voy a invitar a pasar a nuestros panelistas y a nuestro moderador, a Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, a Carolina Meri, directora de Inversiones de AFP Habitat, a Joaquín Pérez, Partner M&A Transaction Services de PwC Chile, Víctor Gajardo, director regional de Investment Solutions y Estrategia de Sura Investments, y Jaime Lavín, que es director del Máster en Dirección Financiera, académico de la Escuela de Negocio y quien va a ser el moderador de esta conversación. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a ir directo al grano, como se dice. Quisiera hacer una pregunta, partir con preguntas generales y después entrar a preguntas más específicas y si queda algo de tiempo le damos la oportunidad al público para que pueda también entonces participar. La primera pregunta que yo quería hacer y que muy general y siéntanse libres por favor los panelistas de responder es, dado el contexto en el cual
está situado el informe de estabilidad financiera hoy día, principalmente en contexto externo, que es lo que profundizó Alberto Naudón. ¿Cómo crees tú que tu sector económico, la industria donde ustedes participan, tenemos aquí gente que participa en fusiones y adquisiciones, gente del Ministerio de Hacienda, gente que administra inversiones a nivel de FP y que administra inversiones también a nivel de fondos de inversión? ¿Cómo creen ustedes que este contexto externo los va a afectar en su día a día, en su toma de decisiones financieras? Les dejo el micrófono por si alguno quiere entonces tomar la palabra. Por favor. Bueno, muchas gracias. Desde el punto de vista de la industria, digamos, de AGF, particularmente, la que claramente estoy como más bien representando, uno lo que puede decir es que la rentabilidad o los ingresos de esta industria están muy asociados principalmente a, por un lado, la capacidad de ahorro de la familia y por otro lado, a la rentabilidad de los fondos que nosotros gestionamos. Entonces, en esa dimensión, lo que más o menos se habló un poco en el informe y lo que también se representó en esta presentación, vimos que el ahorro de las personas está creciendo, lo que claramente es sumamente beneficioso para la industria, y por otro lado, desde el punto de vista de las cosas que están pasando en el extranjero, que es el principal riesgo que se presentó, claramente es un riesgo desde el punto de vista de las inversiones que nosotros gestionamos. Pero en ese contexto, la asesoría es primordial. Y por lo mismo también nosotros cumplimos un gran rol en esa dimensión de que las carteras de los inversionistas estén bien administradas, bien gestionadas en este contexto que es bastante incierto, como se presentó. ¿Alguien más que quiera agotar? Bueno, yo creo que la AFP, cómo va a afectar nuestra vida, la inestabilidad obviamente es el día a día de tomar decisiones, ¿no? Creo que efectivamente el escenario internacional es lo que está marcando el ritmo de las decisiones de inversión de los portafolios de AFP. Ahora, dicho eso, obviamente el impacto que tiene en Chile pega a la AFP por dos partes. Uno es por, obviamente, quizás en distinto a una menor actividad económica, sí tiene un impacto en la recaudación de los fondos de pensiones y al final en la informalidad de los mercados y en el impacto que pueden tener las futuras pensiones de la gente, que es como la gran discusión que tenemos sobre las tasas de retiro, o sea, de reemplazo y su adecuado nivel o no. Por lo tanto, para nosotros obviamente tiene un impacto, pero en cuanto al manejo de inversiones, obviamente hoy día la incertidumbre está afuera y son más o menos los mismos temas que levantó el Banco Central, ¿no? Y en ese sentido, dado que estamos hablando de inversiones financieras, el hecho de tener un dólar fuerte, de tener tasas de interés más altas y por lo tanto menores flujos de capital hacia Latinoamérica y en particular a países emergentes como Chile, debiera cambiar un poco la visión que ustedes tienen de las inversiones que van a hacer en mercados latinoamericanos emergentes, más hacia la diversificación internacional o hacia ponderar activos alternativos, por ejemplo. A ver, en el caso de las AFP, obviamente ese escenario hace más atractivo en el margen, y yo creo que no solo en el margen, en el largo plazo, mercados desarrollados. Y obviamente las inversiones en alternativos hacen que mejore la diversificación de los portafolios en cuanto son inversiones que tienen menos volatilidad y además que nos dejan. A ver, los alternativos nos dan la oportunidad de entrar a ciertas temáticas de inversión que son súper atractivas y que quizás son más acíclicas que los mercados públicos. La inteligencia artificial, todo lo que es las economías, o sea, la energía verde, todo eso hoy día en los sectores de alternativos uno encuentra ese tipo de inversión que obviamente va a tener buenos retornos en el largo plazo, son temáticas importantes que en el mercado público, aun cuando tienen el riesgo de esa volatilidad y los retornos son menores también. O sea, habría que tener una especie como de muy buen diálogo entonces con los partícipes, con los ahorristas y hacerles ver de que la eventualidad que los riesgos que se podrían materializar desde el punto de vista externo son temporales y que la visión de las inversiones tiene un largo plazo distinto, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tratamos de hacer, bueno, quizás ustedes con la asesoría, nosotros con las decisiones de inversión, al final, lo que más te protege esto es tener un portafolio diversificado, es tener un portafolio que sea adecuado a tu perfil de riesgo, a tu edad,
a tu realidad, no solo la edad, ¿no? Sino también a tu perfil de riesgo, a tu capacidad de ahorro, a tu capital. La verdad es que, a ver, distorsiones como esta han habido siempre, si no es que el señor Trump sea lo único que pasa en el mundo. Y una cartera diversificada te permite esperar el largo plazo y ver retornos que sean adecuados según el objetivo que tú tengas. Perfecto, muchas gracias. En el sentido que planteamos acá del escenario externo, pero también el contexto local, que está bien complicado, porque básicamente el Banco Central ya lo dijo, vamos a crecer en promedio al 1,8%, ese es nuestro crecimiento potencial. Entonces, ¿cómo ven ustedes este contexto local dentro de la industria, por ejemplo, de la asesoría financiera, de finanzas corporativas y en particular de los desafíos de Hacienda que mencionó el consejero Naudón? Hola. Están los dos funcionando, ¿no? Creo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. En mi paso por el Banco Central tenía a cargo hacer el capítulo de riesgos internacionales y en su corazón el informe de estabilidad financiera, su misión es levantar riesgos. Así que siempre uno se asusta un poquito cuando lo lee, pero es el objetivo. Y lo que vemos en términos de los riesgos, efectivamente el escenario internacional es el más complejo. Desde el punto de vista de Hacienda y de lo que es la política fiscal, yo diría, y bueno, y teniendo a cargo la oficina de la deuda, el tema de los costos, ¿cierto?, de refinanciamiento siempre va a ser muy relevante y por lo tanto va a imponer un desafío muy grande en términos de cómo se gestiona el levantar ese financiamiento en las mejores condiciones financieras posibles. Lo bueno es que han bajado las tasas, pero como bien dice, se mantienen en términos de los niveles históricos altos. La composición del stock de la deuda en este minuto tiene una proporción mucho más alta en lo que es amortizaciones y renovación de deuda contraída antes de lo que es la incorporación de deuda nueva. Eso es en términos de la composición del stock. ¿Cómo se maneja? Se maneja a nivel de autorización, ¿cierto?, anual. ¿Por qué menciono esto? Porque la autorización, cuando uno ve el endeudamiento que está permitido para el fisco, uno ve 16 billones, por ejemplo, miles de millones de dólares. De eso, 11 solamente es incremento de la deuda neta. Entonces, eso también es como importante de tenerlo en consideración, porque cuando uno ve cómo va la trayectoria hacia adelante de la deuda neta ha ido disminuyendo, el incremento de lo que es la deuda. No así, digamos, lo que es la autorización completa porque considera estas amortizaciones. Entonces, eso haciéndome cargo un poco de lo que es la tendencia hacia adelante de la deuda. Y la incertidumbre en los mercados internacionales siempre va a poner un riesgo en términos de cuál va a ser la volatilidad de la tasa de interés y de este costo de financiamiento. Quisiera hacer ese comentario y lo otro es decir que por el contrario, digamos, habiendo salido de los procesos de referendo y procesos, digamos, eleccionarios más grandes, digamos, en términos de lo que fueron las reformas, intentos, digamos, de reforma a la Constitución, ¿cierto? La incertidumbre local ha ido cayendo. Y ahí, desde el punto de vista de cómo nos ven, digamos, desde afuera, los flujos hacia economías emergentes han aumentado, pero hacia Chile también, los flujos de inversión. Y la inversión hemos visto por el catastro, diciendo, digamos, por datos, no quiero aquí dar opiniones ni supuestos, pero por los datos uno ha visto que ha estado aumentando. Entonces, ¿qué va a pasar hacia adelante con este escenario internacional más incierto? Bueno, lo que vemos es que en este catastro, digamos, la prospección, digamos, lo que uno ve en el pipeline, se ha ido incrementando. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando a nivel local versus lo que está pasando a nivel internacional se ve relativamente favorable. Y ahí ya dejo planteado el tema, quizás para hablarlo más adelante, los temas de profundidad de mercado de capitales han sido importantísimos, pero liquidez también, y ahí desarrollo de mercado repo,
va a ser muy relevante para que los precios y este ajuste que hablaba el consejero Naudón, este riesgo de ajuste en los precios, sea menos disruptivo para el mercado de capitales y para la formación de precios. Perdón lo largo, pero me quería también hacer cargo de comentarios anteriores. Súper. Bueno, buenos días a todos. Agradecer Jaime, Juan Carlos, Denise por estar aquí, formar parte de tremendo panel. Muchas gracias. Yo os traigo aquí una mirada un poco complementaria, que es la del mundo de M&A. ¿Sí? Fusión y adquisiciones, yo me desempeño como asesor en esa industria. Y el mundo de M&A tiene una mirada un poco distinta a la de una inversión típica, digamos, entre comillas. Principalmente por un tema de timings. ¿Sí? Lo estáis viendo ahora con transacciones que son bien públicas, la del Vice y el Security, esa fusión. Ahora está tremendamente mediática la de Cementos Biobío. Y el timing en general es muy largo. ¿Sí? Es muy largo tanto en la entrada como en la salida. Lo cual obliga a ver el mundo de fusiones y adquisiciones como una mirada casi más de CAPEX. ¿Sí? Cuando tú ves los retornos es en el medio largo plazo. ¿Qué nos sucede, no? En el lado de la entrada tenemos primero el acercamiento, negociaciones, el due diligence, estáis viendo ahora con el Vice y el Security en toda la Fiscalía Nacional Económica, son plazos muy largos en la entrada. Y lo mismo sucede en la salida. Incluso los actores que menos tiempo están, que suelen ser los private equity, tienden a rotar en torno a 5 o 6 años, es la rotación promedio ahora mismo. ¿Qué nos lleva a esto? A que de lo que estamos aquí evaluando, lo que más nos influye es la mirada medio-largo plazo para explicar el M&A. Entonces, hay varios puntos que nosotros sí que vemos que están impactando. En primer lugar, lo que comentaba en la presentación inicial, el tema de riesgo de corrección. Cuando entramos a una negociación con un vendedor que tiene en mente un EBITDA múltiplo 10 y un comprador que tiene en mente un EBITDA múltiplo 7, esa negociación es complicada. Cerrar esa transacción es difícil y eso tiende a diferir el M&A o incluso romper el acuerdo. ¿Sí? En segundo lugar, tema de financiamiento, súper relevante. Los tiempos del leverage buyout, yo aquí tengo varios alumnos míos, espero que lo tengamos claro, leverage buyout, para los que no hayáis ido al curso, adquisición apalancada, meter la deuda contra la compañía que estás adquiriendo, ¿no? Ese mundo ya poco a poco se ha ido perdiendo, quedó ya en finales de los 90, principios de los 2000. Ahora, normalmente el adquirente lleva la deuda contra su balance. ¿Qué implica eso? Un costo de financiamiento mayor, hace la adquisición más cara, reduce mis retornos, me dificulta la inversión, ¿sí? Y el tercer punto, y tiene una mirada un poco distinta a la que estamos viendo aquí, es el del comportamiento del dólar. Sorprendentemente, para el M&A, un dólar fuerte lo beneficia. ¿Por qué? Porque hace Chile más barato. ¿Sí? Ya veis que en el mundo de M&A el inversionista extranjero es muy común y esa mirada que él tiene es, oye, el dólar se ha apreciado un 10%, mi inversión en Chile es un 10% más barata. ¿Sí? Entonces, el dólar fortalecido sí que aumenta el flujo de capitales hacia Chile. Dicho esto, si me entiendo me dices, Jaime. Dos tendencias que yo creo que sí que vemos. Y aquí hay que diferenciar entre estratégicos y los financieros. ¿Sí? Estratégicos. El tema de crecimiento es un temazo. Y el crecimiento orgánico cada vez es más difícil. Entonces, ¿qué están haciendo las compañías? Apostar por el crecimiento inorgánico. El M&A. ¿Qué consiguen con eso? Diversificar portafolio, expandirme a nuevos productos, integrarme verticalmente, etc. Y después, en el mundo del private equity, capital riesgo, y como sabéis, mueve mucho esta industria también, hay un indicador que sí que es muy clave y es un buen proxy de inversiones futuras. Se llama en inglés el dry powder, pólvora seca traducido al español, básicamente ese capital que ellos ya tienen levantado y que todavía no ha fluido. Cuando eso está en máximos, y ahora está en máximos, es un buen indicador de que se van a producir inversiones pronto. Porque ellos, como sabéis, tienen que responder a sus aportantes en base a retornos. Si tú no inviertes, tu retorno es cero. Y tu retorno, te juzgan por retorno promedio. ¿Sí? Entonces hay una prisa ahí por invertir. Disculpa por eso. No, estupendo. Sí. Es importante la mirada desde finanzas corporativas y que hay muchos gerentes de finanzas que se deben estar haciendo preguntas bien profundas en el sentido de cubrir riesgos o no cubrir riesgos hoy día o entrar en una transacción financiera, fortalecer mi balance. Yo creo que son preguntas que siempre están y que son muy importantes. Pensando un poco en los desafíos que nos plantea el informe de estabilidad financiera para Chile. ¿Cómo ven ustedes la economía política? ¿Cómo ven la relación? Porque aquí estamos hablando de finanzas, pero la finanza y la economía no están disociadas de lo que está pasando en la política. ¿Cómo ven los desafíos de lograr consensos a nivel político que podrían afectar cada una de sus industrias y cada uno de sus roles?
A ver, bueno, mi industria en particular está bastante relacionada con decisiones políticas que se puedan tomar en el corto plazo. La reforma de pensiones es una discusión importante que aun cuando hoy día, en el día a día, no hace que hayamos cambiado la forma de administrar los fondos de pensiones, hay hartas discusiones. Y una de las grandes discusiones, de las que yo me puedo hacer cargo, la verdad, porque tengo opinión de toda la reforma, pero de la parte de inversiones, está el impacto que pueda tener una posible licitación de stock en las inversiones. Más allá de las consideraciones estratégicas que puede tener, mis preocupaciones con la licitación de stock van hacia la ¿cómo se me repite? Perdón, la pérdida de la sofisticación que hemos logrado en la administración de portafolios. La verdad es que todo lo que hemos hablado de alternativo, acá la parte de Money, que en Chile para nosotros también es importante porque estamos entrando, nosotros como FP Habitat acabamos de hacer una transacción importante, directa. Eso la verdad que en un contexto de licitación de stock es muy difícil de que se repita. Más allá de las dificultades operativas que pueda tener el traspaso de los activos, la verdad que los incentivos a hacer ese tipo de cosas distintas baja. Baja porque requiere recursos, requiere tiempo. Fue una transacción que duró mucho para nuestros estándares, es como trabajar con ustedes. Y dos, porque cada vez va a ser más difícil conseguir a alguien que quiera hacer algo con nosotros, con una sola FP, que al cabo de 2 años va a tener que traspasarle un porcentaje de eso a un ente que puede ser cualquiera, no sabe, hay una incertidumbre. Entonces yo veo que en ese sentido eso, y además que la diferenciación que uno pueda buscar cada vez tiene un valor mucho menor en todo, en la parte pública también. Entonces yo lo veo como un retroceso importante en la sofisticación que hemos logrado con los fondos de pensiones que van en busca de mejores retornos para los fondos de pensiones, para los afiliados. Yo diría que ese es el gran problema, más todo lo que conlleva la reforma y sus otras aristas, como por ejemplo el destino del 6%. Al final, que ese destino nosotros defendemos que tiene que ir a las cuentas individuales porque es donde mejor retorno van a tener. Y creemos que hoy día hay un déficit importante de ahorro para lograr. La gente vive más. La gente tiene laguna y hay que hacerse cargo de eso. Y eso, bueno, y los retornos van a ser más bajos. O sea, al final, claro, las tasas están altas hoy día, pero al final los retornos han bajado, ya no son los retornos que tuvimos hace 30 años. Gracias. Yo creo que, o sea, ese punto es clave. O sea, sin mayor ahorro agregado, no, la verdad es que no vamos a recuperar nunca por definición, el tamaño, digamos, de lo que es nuestro mercado de capitales, la profundidad que tenía, que efectivamente era un punto, como destaca también el consejero, y como destaca, clave, digamos. Nuestros activos eran nuestro activo país y en eso no puedo estar más de acuerdo. Y la relación, digamos, entre mercado financiero, entre el desarrollo, digamos, que tenga y con el crecimiento, es imposible desvincularlo. O sea, desde lo que es el comportamiento del crédito y lo que es en el fondo el dinamismo del consumo, de la actividad económica, o sea, todo tremendamente vinculado y por lo tanto cuidar, digamos, todos los aspectos regulatorios de que en el fondo funcionen bien todas las instituciones, tiene un impacto muy positivo en el crecimiento económico y por supuesto eso combinado con los aspectos que mencionaba de mejorar los temas de permisología, eso es fundamental. Y la relación, como mencionas, de los consensos políticos, o sea, ni hablar. En el fondo, estar tramitando reformas en un ambiente tan disgregado, porque ni siquiera podría decir polarizado, es como que está disperso, digamos, todo lo que son, es muy difícil. O sea, el ministro Marcel siempre dice, antes uno conversaba, digamos, con bloques
digamos, mucho menos numeroso, en que había bancadas mucho más ordenadas y dice ahora si es que no hablo con los 120 o X, digamos, como que todo el mundo se siente, es difícil llegar a acuerdos. Entonces eso es un ambiente que ha sido desafiante y que a pesar de eso, digamos, han logrado pasar algunas reformas importantes como el royalty, qué sé yo, lo de cumplimiento. Pero sin duda, o sea, los vínculos en todo lo que es política, digamos, y crecimiento económico o manejo, digamos, de la política fiscal, que acá es cierto gasto y ingresos fiscales, es indudable, digamos, el vínculo. ¿El consenso a nivel de privados y del sector público de que hay requerimientos que no se pueden tocar, como por ejemplo el manejo fiscal, el manejo de tributario, el manejo de impulsar el crecimiento económico como una medida de poder desarrollar nuestro país y alcanzar entonces el tan anhelado crecimiento y desarrollo? Sí, no, indudable. O sea, yo creo que hay consenso a nivel privado, público y todo de que tenemos una regla fiscal que hay que cumplirla. Entonces, en ese sentido, todos los esfuerzos que se hagan para que eso sea así, como el año pasado se cumplió, la idea es seguir cumpliéndolo este año también, a pesar, digamos, de la caída de los ingresos, pero eso es un lineamiento que es indudable en que todos estamos consensuados, digamos, y todos estamos de acuerdo en que debe ser así, y por lo tanto el actuar desde la política fiscal y el manejo de la política fiscal tiene que seguir esas reglas y eso es en lo que se ha estado trabajando. O sea que yo ahí creo que no hay discrepancia. En términos de las fuentes, digamos, de crecimiento potencial, siendo una economía donde el PIB per cápita ha subido bastante y por lo tanto, si uno mira, digamos, otras economías con PIB per cápita similar, no se ven tasas del 6% de crecimiento, que obviamente nos encantaría, pero hay que ver, digamos, de dónde vienen esas fuentes de crecimiento. Yo creo que apostar hacia adelante con medidas, digamos, concretas de potenciar en sectores como energía renovable, ¿cierto? Hemos trabajado mucho aquí con el decano en términos de potenciar la estrategia de hidrógeno verde, que justamente fue el que la impulsó. Yo creo que esa continuidad, digamos, en políticas que van haciendo que nuevos sectores aporten a la economía y no solo quedarnos en desarrollar aquellos donde efectivamente la productividad, ¿cierto? Como mencionaba, era más baja. Yo creo que eso es fundamental y potenciar una economía digital y potenciar, digamos, la formación de gente que esté capacitada para trabajar en esos sectores que son más desarrollados, que son más intensivos en tecnología, en conocimiento, incentivar el crecimiento, digamos, de lo que es la exportación de servicios, incluidos los servicios financieros. Yo siento que ahí hay consenso y en términos de lo de la reforma yo creo que ha sido pensiones particularmente un proceso muy dinámico, digamos, y en algunas partes avances mucho más lentos, pero yo creo que el acuerdo de que es necesario aumentar el ahorro a nivel nacional y de hacernos cargo lo más rápido posible, digamos, de cerrar, digamos, una reforma, yo creo que eso también es transversal. Bueno, eso creo que nos deja tranquilo a todos y complementa un poco la visión que dio Alberto. Antes de pasar las preguntas, no sé si tenemos espacio para hacer preguntas. ¿Sí? Yo quisiera una última pregunta y que tiene que ver con dentro de las amenazas al sector interno que detecta el informe de estabilidad financiera, es la debilidad del sector inmobiliario, que es clave, tanto en crecimiento, inversión y empleo, y también por las colocaciones bancarias en esa industria. Entonces quiero hacer una pregunta y aquí tal vez un poco dirigida. Joaquín, ¿ustedes ven de una tendencia a la consolidación del sector inmobiliario, a que empresas más pequeñas posiblemente puedan desaparecer o se puedan incluso fusionar empresas constructoras y ver empresas tal vez un poco más fortalecidas en ese sentido?
Sí, no, buen punto, Jaime. Claramente, cuando un sector atraviesa problemas y es un hecho que el sector inmobiliario no está en su mejor momento, la consolidación es uno de los pasos lógicos. Entonces, esas dificultades financieras que, bueno, las conocéis todos, ¿no? El incremento de los costos de construcción, encarecimiento del endeudamiento que pega directamente en los créditos hipotecarios, como antes vimos, ese stock de vivienda que cada vez está más alto. Todo ello nos lleva a ralentización de ventas y, bueno, una espiral negativa que está impactando a la industria inmobiliaria del país. Efectivamente, esperaríamos que haya consolidación. Ya sabéis, aquí en el mundo de Money siempre estamos con la confidencialidad. Nosotros somos conscientes de hay 2 transacciones que están avanzando. Eventualmente van en esa dirección, Jaime, así que buen punto. Entonces, la respuesta macro es sí, la respuesta concreta es no os la puedo dar, ¿vale? Okay. Me gustaría que alguno de ustedes quisiera hacer preguntas. Damos la palabra, no sé, entregamos el micrófono. Permiso. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer a la universidad. Yo soy exalumno del programa de Magíster en Dirección Financiera. Fui alumno de Jaime Lavín, así que tengo el gusto de reencontrarlo acá. Y tengo una pregunta para Joaquín. Puntualmente, ¿cómo el mercado del M&A, o la industria más bien del M&A, se ha hecho cargo de la incerteza tributaria? Principalmente porque en la medida, ¿no es cierto?, que no hay reglas efectivamente claras de cómo va a ser esto de aquí para adelante, dado que el mercado del M&A funciona con base al mediano y largo plazo. Y esto afecta necesariamente a las tasas de descuento, que finalmente hace que los flujos sean más inciertos. Es de qué forma concretamente, frente a esa variable, la industria del M&A está haciendo alguna acción concreta. Gracias. Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Si me permites, te voy a responder dando un poco vuelta larga, ¿vale? Chuta, me vas a matar tú, porque va a ser mensaje de optimismo el que voy a dar. Y quizá, bueno, ya me veis por el acento, yo soy español, quizá por esa mirada un poco de fuera, ¿no? Yo creo que en general en Chile, y me sucede mucho en estos conversatorios, tendemos a ser como muy pesimistas. O sea, yo escucho la presentación de hoy y me quedé con una frase que decía Alberto, que el riesgo de Chile es un riesgo global. Y para mí eso es súper potente, porque en el 2019, 20, 21, 22, eso hubiese sido una tremendísima noticia. ¿Sí? Yo os pongo un ejemplo y a veces creo que las anécdotas ilustran. Yo a mediados de octubre del 19 tenía aquí a unos inversionistas gringos que venían listos para cerrar una transacción importante, del orden de los 500 millones de dólares. ¿Sabéis dónde estaban alojados esos inversionistas? En el Crown Plaza. En el Crown Plaza. El día que ardió la Torre Enel. Daros cuenta. ¿Sí? Después de eso, llegó una pandemia. Después de eso, y me gustó mucho la palabra, fui ayer en una charla y la mencionaron, Chile atravesó un verdadero riesgo de refundación desde los cimientos. ¿Sí? De quitarlo todo y poner algo nuevo que no sabíamos cómo iba a funcionar. Chuta, ¿dónde estamos hoy? ¿Sí? Esa transacción de los del Crown Plaza se cerró finalmente. Tardamos dos años más, Impactó lo de la Torre Enel ardiendo, impactó. Pero esa transacción se cerró, ¿sí? Y el riesgo de Chile, por supuesto que sigue habiendo desafíos, Yo coincido al 100% y no quiero tampoco ser voluntarista, ¿sí? Crecimiento, seguridad, permisología son temazos. Pero Chile está en un mucho... Yo estoy convencido de que prácticamente todos los que estamos acá hubiésemos firmado en esos 4 años estar hoy donde estamos. Y me parece una tremenda noticia. Dicho esto, ese mensaje, luego me pegas palo si quieres. Dicho eso, y ahora ya, disculpa la vuelta, pero creo que era relevante. Por supuesto, quizá lo que más dificulta el M&A es la incertidumbre. Cuando las reglas del juego no están claras, lo que provocas es que las expectativas se desalineen. Cuando las expectativas se desalinean, el cerrar el acuerdo se dificulta. Dicho de otra manera, ¿los activos chilenos valen menos a una tasa corporativa del 31%? Sin duda. Pero si tú tienes certidumbre sobre la tasa del 31%, tú la metes en el modelo financiero, comprador la mete, vendedor la mete y están hablando de lo mismo. Cuando hay incertidumbre, ciertamente sucede eso.
¿Estamos mejor que donde estábamos? Sí. ¿Estamos perfectos? No. Por supuesto que hay desafíos. La reforma tributaria es una, las pensiones es otra, pero de verdad, para mí el mensaje es más optimista, yo creo que muchas veces lo que capturamos en la conversación, porque creo que estamos mucho mejor de cualquier escenario base que había en el 19, en el 20 y en el 21. No sé si te respondí. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo tengo dos preguntas, una para Carola y otra para Carolina. La primera, Carola recién mencionó el mercado de repos. ¿Qué efectos positivos estamos dejando de percibir actualmente por la ralentización de la implementación del mercado de repos? Esa es una pregunta. Y para Carolina, se escucha mucho respecto del impacto que tuvieron los retiros en la profundidad del mercado de capitales y la liquidez que nos proporcionaba especialmente en la parte larga de la curva. Pero sí, primero, ¿cuánto tiempo más o menos y qué iniciativas se necesitan para poder cerrar esa brecha? Y más o menos, pues. Y por otro lado, ¿qué tan independiente es de lo que pasa con las tasas en Estados Unidos? Eventualmente, si lográramos cerrar esa brecha, ¿vamos a lograr lo que buscamos o vamos a seguir? Hoy día estamos siguiendo a par y paso la tasa de Estados Unidos. No, el mercado repo, o sea, se viene analizando hace un montón de tiempo. Un grupo en 2014 ya hizo una evaluación al alero del Consejo de Estabilidad Financiera, súper relevante para mejorar liquidez y para evitar estos saltos abruptos en precio, justamente porque te permite que en momentos de estrés no se vendan los activos al precio, a cualquier precio, digamos, ¿ah? Que al final eso es liquidez. Cuando uno habla de riesgo de liquidez, un riesgo de venta a un precio que no es el precio justo. Entonces, el poder tener un mercado de préstamos colateralizado que funcione bien, te permite minimizar ese riesgo. Ahora, eso agregado a que ese análisis 2014 ya nos indicaba que esto era favorable, ahora, o sea, estamos perdiendo mucho con la mitad, digamos, de la capitalización de los fondos de pensiones ante cualquier riesgo de esto de reversión, digamos, de la valorización de los precios de los activos, que eso tenga un impacto mucho más grande en la valorización de los portafolios. Y para eso quiero agregar que se aprobó con las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal un programa de formadores de mercado que apunta en la misma dirección y que significa que se postulan, digamos, bancos o corredoras, digamos, para ser formadores de mercado secundario, estar poniendo puntas, digamos, precio consistentemente. Y para eso, digamos, esa obligación, digamos, de mantener las puntas va con beneficios de, por ejemplo, sobre adjudicación en mercado primario, por ejemplo. Y eso también se les permite también, digamos, como beneficio poder tomar préstamos de bonos de gobierno. Todo eso combinado con además permitir, ojalá, que los fondos de pensiones puedan participar en un mercado repo que en este minuto no pueden, todo eso apuntaría a mejorar la liquidez en el mercado y nos parece fundamental. Así que gracias por la pregunta. A ver si me recuerdo todo lo que me preguntas. A ver, los retiros obviamente tuvieron un impacto en la cantidad de lo que hubo que salir a liquidar. El primero quizás tuvo menos impacto, a medida que fueron aumentando los retiros y fueron más, obviamente tuvo mayor impacto porque ya no había mucho más de dónde liquidar para manejarla hasta el Banco Central nos ayudó con los repos, no eran repos, pero bueno. Pero la verdad es que igual los fondos de pensiones tenían harta liquidez porque nosotros tenemos harta inversión afuera y eso es líquido al final. Es fácil salir a vender Standard & Poor's o salir a vender fondos de high yield. La verdad es que nos ayudó a algunas AFP más que a otras por la posición de papeles más largos para esto.
Dicho eso, a ver, el cómo nos movemos en los mercados de tasa, lo tenéis que tomar en cuenta de que son muchas variables que van pasando al mismo tiempo. O sea, obviamente hay un escenario de tasas hoy día que hace mucho más atractivo tener plazos más largos, tener más papeles. La profundidad del mercado chileno ha ido bajando. Nosotros la verdad es que eso lo hacemos mucho más a nivel en locales con derivados. No hay papeles, no hay liquidez. Nosotros estamos yendo súper fuerte a las licitaciones porque no hay papeles, no se transan los papeles en Chile. El mercado es súper... Y eso... atribuírselo solo a los retiros yo creo que no es tan justo, es como la respuesta fácil. Los fondos de pensiones han crecido mucho también en relación a lo que ha crecido el mercado en general chileno. O sea, el mismo mercado de acciones que nosotros, como dijo el consejero, éramos como el Buffett de cualquier inversionista porque si bajaban mucho los precios lo íbamos a ir a salir a comprar. Hoy día la verdad es que el mercado es chico, estamos copados en un montón de empresas con el 7% de propiedad. Por otro lado, están baratas, pero cuesta ver trigger de que vayan a subir mucho más. Tenemos otras opciones. Entonces, y el mercado creció muy poco, el mercado accionario chileno versus lo que han crecido los fondos de pensiones. O sea, nosotros no tenemos nuevas emisiones hace cuántos años. Al revés, si uno lo mira en el largo plazo, lo único que han hecho son empresas que se han cerrado, que se han salido. Entonces, la verdad es que no es tan fácil decir una cosa o la otra. Y en cuanto a lo que, a lo que tú decías, claro, las tasas hoy día están mucho más atractivas. Los fondos de pensiones deberían tener duraciones más largas. O sea, en general, son inversiones de largo plazo, son inversiones que cuando estás en la última etapa de ahorro en pensiones, tú lo que deberías hedgear es la renta vitalicia. Por lo tanto, si tú tienes duraciones similares, estarías hedgeado frente a movimientos de la tasa, porque si la tasa sube, el fondo de pensiones cae, pero te sale más barata la renta vitalicia y viceversa. Entonces, hoy día que las tasas están altas, la verdad es que los fondos de pensiones tengan duraciones más altas también es como lo correcto. Con tasa cero, la verdad es que el costo alternativo era muy alto, no tenía sentido tomar duración y usar esa plata. Pero hoy día sí y tú lo tienes. Y eso tú lo encuentras más fácil afuera, es verdad. Acá con derivados, profundidad es difícil. Y haciéndome cargo un poco de los repos, que a mí me pasa que creo que en Chile el gran problema es que todos los desarrollos de todas las industrias siempre miran la plata de la AFP. La AFP, en escenarios que no sean extremos como un retiro, tienen liquidez. Nosotros recibimos plata todos los días, hay cotizaciones, si es que realmente tenemos una reforma de pensiones vamos a tener más plata, tenemos inversión extranjera, o sea, igual nosotros tenemos liquidez. Frente a un retiro de la magnitud que teníamos, no tenemos liquidez. O sea, o no tenemos una liquidez que no pueda afectar el precio de los activos. Ese es el problema. Ahora, dicho eso, hay otros actores en el mercado que los repos son súper relevantes. Un fondo mutuo sí tiene ese problema. Son específicos de un tipo de activo, son todas las salidas, en su día a día tiene salida, obviamente hay que exportarte. Pero obviamente tener la posibilidad frente a un escenario de retiros es que tiene que ser de retiros, porque al final tampoco es de traspaso de un fondo al otro, porque ahí lo manejamos internamente. Acá sí es que tenemos que salir al mercado y yo espero, bueno, no sé qué espero en verdad, que no haya más retiros, pero bueno, el criterio es lo menos común de los sentidos, ¿no? Sí, no sé, porque fuimos para el primero, el segundo, el tercero. En Perú acabamos de tener otro, o sea, no sé, la verdad es que ojalá que no hayan más, vamos a tocarlas. Pero además que va en contra de todo lo que estamos viendo, ¿no? Una reforma que quiera aumentar los ahorros, por otro lado el retiro, no, esperemos que haya más cordura. Pero eso es un poco... Estupendo. Hola, agradecer el tiempo que nos da la universidad y a ustedes también. Tengo dos preguntas. La primera es dirigida a Carolina y Víctor. ¿Qué rol juegan los activos alternativos en sus portafolios? En especial es que este año se aumentó el porcentaje permitido invertir en ellos. ¿Búsqueda de retornos más altos o diversificación de riesgo? Y la segunda pregunta es para Joaquín.
para la industria de ILS, ¿cuál es la relación que tiene la cantidad de cierre de esto respecto a una recesión país o al revés en momentos de expansión económica? Y si muchos cierres de deals no implica posibles concentraciones de mercado. Sí, por supuesto. Por el lado de los fondos mutuos en general, nosotros vemos los activos alternativos como algo positivo porque al final del día te da diversificación, da más alternativas para gestionar o armar una cartera de inversiones para inversionistas de mediano, corto y largo plazo, eventualmente. Entonces, mayores instrumentos, claramente algo positivo. Dar mayores posibilidades dentro de una frontera eficiente. Así que en esa dimensión lo encontramos que algo bueno, y dentro del punto de vista quizá más coyuntural y más relacionado con lo que se habló en el informe de estabilidad financiera, lo que sería ideal, pensando desde el punto de vista del crecimiento de esta industria, principalmente hablando de la inmobiliaria, quizá buscar tasas de interés más bajas en el largo plazo a través de una mayor profundidad del mercado, debiese también ayudar a hacer crecer esta industria, diferenciándola principalmente de la renta fija tradicional, en donde hoy en día, al tener retornos relativamente parecidos, claramente va mucho más, o hace mucho más sentido tener renta fija local que residencial. Pero eso es algo más coyuntural, que en el largo plazo, con tasas, digamos, más bajas, ya uno podría diferenciar y tener mayor retorno de la renta residencial con un riesgo mayor y un retorno menor en deuda tradicional, y por lo tanto con eso armar una mejor frontera eficiente para cada uno de los clientes o inversionistas. Yo creo que la respuesta es más o menos la misma, o sea, diversificación y mayor retorno es lo que uno busca con los alternativos. Estupendo. Bueno, contesto ágil, ¿vale? Para tampoco acaparar. Solo algunos comentarios que creo que pueden ilustrar en relación a cierres de Money. En primer lugar, creo que es relevante el contexto, es decir, dónde estamos y dónde venimos. El M&A en Chile tuvo en el segundo semestre del 21 y el año completo del 22 un boom, ¿vale? Boom muy alineado con el boom mundial. ¿Qué sucedió ahí? Básicamente dos factores principales. El primero, unos mercados financieros inundados de liquidez, que obviamente propulsan el M&A, y en segundo lugar, un rezago. Todas aquellas transacciones que no se cerraron en pandemia tendieron a cerrarse en los periodos posteriores, ¿sí? Dicho esto, ¿dónde estamos parados ahora? Estamos haciendo un 2024 bastante similar al 23, un poquito mejor, y muy en línea ya con niveles del 2019, ¿sí? Tened en cuenta que en el mundo de M&A siempre hay como dos miradas. Yo puedo mostrar cómo está el mercado en relación al número de cierres o a valor de los cierres. Y puede cambiar mucho la mirada. Dicho de otra manera, un megadeal típico de energía, ¿no? Por ejemplo, no sé, los chinos entrando en CGE. Obviamente es un megadeal que al final, por nivel de monto de transacción, representa a lo mejor 30, 40 transacciones chicas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa mirada. No es lo mismo si miro por número de transacciones que por valor de las transacciones. Y el segundo comentario que creo que es relevante, ahí, Cristóbal, tomando un poco lo que comentas, es cómo está Chile en relación a la región, ¿sí? Que nuevamente creo que es algo que se dice poco para en mi opinión, lo relevante que es. De forma sistemática, en los últimos 10 años, en el mundo de M&A de toda Latinoamérica, tenemos, en términos absolutos, tenemos rankeado primero a Brasil, que estaremos todos de acuerdo de que es un animal totalmente distinto, ¿sí? Y en segundo lugar está Chile. En términos absolutos, no relativos. Tenemos México, tenemos Argentina, Colombia, países que por población, por PIB en términos absolutos son significativamente más grandes. Sin embargo, Chile rankea segundo de forma sostenida, ¿vale? Durante un periodo muy largo. Entonces, no sé si te contesté, Cristóbal, pero creo que son comentarios relevantes para que veáis un poco también esa foto de dónde estamos y dónde venimos. No sé si queda alguna otra pregunta, si no, nada más que agradecerles a todos por su participación. Un agrado tenerlos en nuestra sede de posgrado Vitacura. Muchos veo que la conocieron recién, así que agradecer al panel por su tiempo, por sus ganas de participar y dejarlos invitados a una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.